Bienvenidos. Vamos a hablar del tema de presión de vapor. Con este esquema que tenemos aquí vemos que en la parte inferior hay un líquido y en la parte superior hay moléculas en equilibrio. Hay moléculas que salen de la parte líquida y van a la fase de vapor y moléculas de la fase de vapor y van a la parte líquida o la fase líquida. La cuestión es que esta cantidad de moléculas que están aquí presentes pues hacen alusión a la presión de vapor de una sustancia a una temperatura determinada. Vemos entonces que se establece ese equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. La fase vapor va a la fase líquida y viceversa. La cantidad de partículas que hay en la fase de vapor, como vemos aquí para el líquido A o para el líquido B, está relacionada con la estructura molecular. Por ejemplo, en este caso el líquido B tiene una mayor presión de vapor. Podemos pensar en este caso que el líquido B podría ser el alcohol, como el etanol, y el líquido A, entonces, un líquido que tenga mayores fuerzas intermoleculares. Podría ser, por ejemplo, el agua, ya que tiene mayores fuerzas intermoleculares que el etanol. De esta forma, la presión de vapor de una sustancia está relacionada con el tipo de fuerzas intermoleculares que tenga cada sustancia. La cuestión que vamos a considerar acá es la presión de vapor de un líquido cuando se disuelve dentro de una sustancia. Tenemos aquí el líquido puro, lo que llamamos el solvente puro, que es en este caso, supongamos que es agua, o podría ser para cualquier líquido volátil. Y al lado derecho tenemos entonces la representación cuando disolvemos una sustancia no volátil, un soluto no volátil. Por ejemplo, supongamos que disolvemos azúcar en agua. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos el agua pura, pues tenemos una cantidad de moléculas en la fase vapor, mientras que cuando disolvemos la sustancia, esa cantidad de moléculas disminuye. Entonces lo que pasa es que la presión de vapor de la solución baja respecto a la presión de vapor del líquido puro. Un experimento que ilustra esta cuestión es este. Se coloca un recipiente cerrado, entonces agua pura, y al lado derecho tenemos una solución acuosa. Podríamos pensar entonces en una solución de azúcar en agua. Se establece un equilibrio que finalmente lo domina la solución. ¿Por qué razón? Porque en el líquido puro tenemos una mayor presión de vapor que en la solución, en este caso, formada. De esta manera, entonces, las moléculas van pasando paulatinamente a la solución y finalmente aquí no queda, al lado izquierdo no queda el solvente. Todo conforma la solución. Es debido al gradiente en la presión de vapor. Recordemos que es menor en el caso de la solución con respecto al líquido puro. Esto se puede cuantificar por una fórmula que se conoce como la ley de Raoult. Entonces tenemos el líquido puro y aquí al lado derecho la solución. ¿Qué baja? La presión de vapor. Cuando tenemos la solución, la cuantificación de la presión de vapor del líquido puro se establece con esta fórmula matemática, donde la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente, en este caso el agua, por la presión de vapor del solvente como si fuese puro. Esto se conoce entonces como la ley de Raoult. De forma general sería P igual a X de A, el A sería el solvente, por la presión del solvente puro. Y aquí P al lado izquierdo sería la presión de vapor de la solución, que finalmente termina siendo la del solvente, ya que el soluto es no volátil. Esta ecuación se representa aquí gráficamente. Vemos que entonces tenemos al lado derecho cuando la fracción molar es 1, o sea que ahí tenemos el solvente puro y la presión de aquí sería la presión del solvente puro. A medida que nos corremos a mano izquierda, lo que va disminuyendo es la fracción molar del solvente hasta un punto en el que es 0, y pues como tenemos una sustancia no volátil como soluto, por eso la presión de vapor va a dar 0. Entonces vemos que gradualmente disminuye la presión de vapor a medida que aumentamos la cantidad de soluto en el solvente. Veamos el uso de la fórmula de Raoult. Entonces recordemos P igual a XA por P sub A puro. Nos dice este problema: calcule la presión de vapor esperada a 25 grados Celsius. Es importante considerar la temperatura, ya que la presión de vapor de un solvente depende de la temperatura. Sabemos, por ejemplo, que a 100 grados Celsius, si estamos en una presión de una atmósfera, pues la presión de vapor del agua va a ser igual a una atmósfera. Usemos entonces la ley de Raoult. Recordemos que P es igual a XA por la presión de A puro. Dice el problema: calcule la presión de vapor esperada a 25 grados Celsius. Importante considerar la temperatura, ya que la presión de vapor depende de esta variable. Para una solución que es preparada por disolución de 97,4
gramos de azúcar, aquí está la fórmula del azúcar que se utilizó, y su masa molar en 453 mililitros de agua. A esta temperatura la densidad del agua entonces se toma como si fuera 1 y la presión de vapor del agua pura es 23,76 milímetros de mercurio. Entonces vamos a usar la ley de Raoult, que está aquí expresada. Presión de la solución es igual a fracción molar del agua por la presión del agua pura. Primero necesitamos entonces saber la fracción molar del agua. Para eso pues calculamos las moles de cada sustancia. Cogemos entonces la masa de azúcar y dividimos en la masa molar del azúcar. Un mol, 342 gramos, y nos da 0,285 mol de sucrosa, que es el azúcar utilizado. Cogemos también entonces el volumen de agua, asumiendo la densidad como 1, y pasamos eso a moles. Nos da 25,2 moles de agua. Calculamos entonces la fracción molar del agua. Recordemos aquí que la fracción molar del agua, en este caso sería las moles de agua presentes sobre las moles totales, que sería 25,2 sobre 25,2 más 0,285, que serían las moles de sucrosa. Esto nos da una fracción molar de 0,989. Tomamos esa fracción molar y la multiplicamos por la presión de vapor del agua pura y nos da una presión de 23,5 milímetros de mercurio. Como vemos, respecto a 23,76, que era el del agua pura, disminuyó en una cantidad cuando se preparó la solución. Veamos un ejemplo adicional. Dice que tengamos la presión de vapor de una solución que se hace por disolución de 6,25 gramos de glucosa, hasta la fórmula aquí, en 50 gramos de agua a 25 grados Celsius. Y nos preguntan por la presión de vapor y en cuánto bajó en este caso. Tenemos que a 25 grados Celsius la presión de vapor del agua pura es 23,8 torriceles. Con el ejemplo anterior vemos aquí un valor un poco diferente porque tenemos menos cifras, solamente un decimal, y la unidad en este caso es torriceles y no milímetros de mercurio. Podemos usar esas dos unidades indistintamente, son casi iguales, aunque no iguales, pero en este caso la diferencia es muy mínima. Cogemos entonces y calculamos las moles de glucosa. Con la masa de glucosa dividimos en la masa molar y obtenemos las moles de glucosa 0,0347. Verifica por favor. Y también hacemos lo mismo con el agua. 50 gramos de agua dividimos en su masa molar y obtenemos 2,78 moles de agua. Luego tomamos entonces las moles de agua, 2,78, dividimos en la suma de las moles de agua más la glucosa y nos da la fracción molar del agua, 0,988 esa fracción. Tomamos esa fracción molar y multiplicamos por la presión de vapor del agua pura, 23,8, y eso nos da 23,5 torriceles. Respecto a la presión de vapor, entonces, que era 23,8, pues ha disminuido un valor de casi 0,3 torriceles. Aquí aparece 0,2, pero vemos que son 0,3 torriceles. De esta forma se utiliza la ley de Raoult para determinar cómo cambia la presión de vapor de un líquido puro cuando colocamos un soluto no volátil. Aplica ahora esta fórmula a estas dos dos problemas que aparecen acá. Primero, calcule la presión de vapor de la solución cuando se colocan 235 gramos de azúcar, está la fórmula química ahí, sobre 650 mililitros de agua a 40 grados Celsius. Y la presión de vapor a esa temperatura es 55 milímetros de mercurio. Calcula entonces la presión de vapor de la solución. Y el otro problema dice, calcula esa presión de vapor de la solución cuando se colocan 10 mililitros de glicerol sobre 500 mililitros de agua a 50 grados Celsius. A esta temperatura la presión de vapor del agua pura es 92,5 torriceles y la densidad 0,988 gramos sobre mililitro. La densidad del glicerol es 1,26 gramos sobre mililitro. Vamos a considerar aquí que el glicerol entonces es no volátil y solamente la presión de vapor es ejercida por el agua pura. Nos vemos en un siguiente tema.